Todo ser humano debería tener dos inquietudes en su vida. Una de las principales inquietudes debería ser cómo se obtiene el favor de Dios, y la otra, qué hacer para mantenerlo cerca y que nunca se vaya. Para resolver la primera inquietud, la respuesta está muy clara en las Escrituras. El favor ingresa a nuestra vida a través de un encuentro personal con Dios. Su palabra dice: quien encuentra al Señor halla la vida y recibe el favor de Dios. Y el favor de Dios tiene que ver con recibir sus bendiciones. Ese favor inicia para todos a partir del momento en que entramos por la puerta de la fe y creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Este paso no se puede obviar. Así es como se obtiene su favor. Ese es el único camino para llegar al Padre. Nadie va al Padre sino por medio de Jesús. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Dios nos eligió para ser parte de su pueblo santo. Por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo. Desde entonces le pertenecemos a Cristo Jesús. Ahora necesitamos saber qué debemos hacer para que el favor de Dios se quede con nosotros, pues no queremos que se vaya de nuestro lado. Para ilustrar esto, en la Biblia encontramos la historia de un hombre de buen testimonio que proclamó la palabra de Dios como ninguno. Este hombre fue Ageo. Ageo fue uno de los pocos mensajeros que respaldó cada una de sus palabras con hechos. Él animó a los israelitas que acababan de llegar del exilio en Babilonia para hacer la reconstrucción del templo. Al ver que no se interesaban en esto, Ageo les critica su falta de compromiso para cumplir esta tarea. El exilio duró largos años, en los que vivieron esclavizados en Babilonia. Fue un tiempo de tribulación, tristeza y nostalgia, porque estaban lejos de su patria querida. Les dolió que el templo que construyó Salomón hubiese sido incendiado. Al regresar a su tierra, los exiliados se ocuparon de sus propias casas y no de reconstruir el templo derribado. Esto indignó al Señor. Por esto el Señor dijo a través del profeta Ageo: Yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir el templo, pero viven en lujosas casas, mientras que mi templo está en ruinas. No es que Dios esté en contra de que tengamos comodidades y buena vida, pero la prioridad en este momento era levantar el templo de la destrucción en el que se encontraba. Para ellos, Dios ni su templo eran prioridad. Los israelitas hicieron reminiscencias de cómo era su vida antes y cómo era ahora. El balance los dejó sumidos en la tristeza porque el cambio realmente había sido sustancial. Antes, sus vidas brillaban en medio de la misericordia del Señor. Dios los favorecía de muchas maneras. Su vida estaba llena de la gracia divina y esto los llevó a prosperar y a tener días de abundancia. Ahora, todo había cambiado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ese favor que antes tenían, sin darse cuenta, los había abandonado? Estas preguntas también son para muchos de nosotros hoy. ¿Cómo es que ahora ya los negocios no son rentables y la prosperidad se ha extinguido? ¿Cómo es que antes la relación matrimonial y la relación con los hijos era armoniosa y ahora es un completo caos? ¿Cómo es que ahora las enfermedades nos agobian? La pregunta es la misma y para ellos y para nosotros. ¿Por qué se pierde el favor de Dios? Y al perderlo, ¿cómo podemos recuperarlo? Esta situación no es exclusiva del pueblo de Israel. Muchos creyentes sienten que sus vidas también han perdido ese favor y se quedan inmersos batallando en sus mentes buscando una explicación. Son preguntas sin respuesta. Lo cierto es que ahora nada es como antes. Es como haberse resbalado por un tobogán y no entender cómo ni cuándo sucedió. Ahora la vida se encuentra en el nivel más bajo, sin alegrías y sin nada que le produzca complacencia. La bendición de Dios ya no está presente.
Esto mismo le sucedió a los israelitas. Dios les hablaba para que entendieran por qué la vida de ellos había cambiado, diciéndoles: ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no se sacian su hambre. Beben y no sacian su sed. Se abrigan y siguen teniendo frío y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Era como recibir su jornal y echarlo en saco roto. ¿Será que encontramos algún parecido con la realidad que vive la raza humana en la época actual? Si miramos bien, las Escrituras, 2 veces Dios los lleva a reflexionar en lo que están viviendo, diciéndoles: yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ellos debían meditar en por qué al esperar grandes ganancias era muy poco lo que lograban. Y sabes, todo esto era por pensar en arreglar primero sus propias casas mientras el templo seguía en ruinas. Esa fue la razón para que se perdieran las cosechas de trigo, de uvas y aceitunas. Por eso sufrían hombres y animales. Por eso se detuvo de los cielos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Dios no dejó que lloviera sobre los campos y sobre los montes. La causa principal era porque Dios no ocupaba el primer lugar en sus vidas. ¿Qué sucedió con ellos y qué sucede con nosotros? Una misma situación en 2 épocas diferentes. Tal vez estamos pensando más en nosotros y en nuestras necesidades que en lo que agrada a Dios. Dejamos a un lado el darle gloria a Dios y nos concentramos solo en nuestros asuntos. El mismo Dios que fue adorado en la antigüedad es el mismo Dios que anhela ser reconocido y exaltado hoy. Dios ha dejado sus promesas. Por ejemplo, escuchemos esta que dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En una versión del lenguaje actual, ese mismo versículo dice: adórenme, dice el Señor, pues yo soy su Dios. Yo los bendeciré con abundantes alimentos. Nunca dejaré que se enfermen ni que mueran siendo jóvenes. Así que no cabe duda, Dios quiere bendecirnos y darnos una vida próspera. Anhela que nuestra vida sea reconstruida y que invoquemos su nombre para alabarlo y adorarlo, sin tener ningún interés personal. Él quiere que pensemos seriamente en lo que estamos haciendo y en cuál es nuestra principal prioridad. Todos necesitamos resolver nuestros asuntos, ¿verdad? Pero Dios quiere que le demos prioridad a Él, que lo tengamos en el primer lugar del corazón, por encima de los asuntos personales. La manera como se recupera el favor de Dios es cuando Él es el primero y el más importante en nuestro corazón. Cuando podemos honrarlo con nuestra vida, cuando podemos cantarle con salmos: alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. Amén. Si le das a Dios el lugar de honor que se merece, Él permitirá que se cumpla esta palabra que dice que aunque no tengan trigo en los graneros, ni haya uvas en sus viñas, ni frutos en sus árboles, a partir de hoy empezaré a bendecirlos. Ese es el amor de Dios para todo aquel que lo honra y le da su lugar. Dios les mostrará su bendición. Oremos. Amado Padre, hoy entendí que lo más importante es rendirte el tributo, el honor y la majestad que mereces. Todo lo demás pierde peso. Mi Dios, sé que quieres que viva saciado, pleno y que disfrute todo del favor que tienes para mí. Hoy rindo mi vida delante de ti, Señor. Tú quieres bendecirme porque eres bueno. Tendré tu bendición y obtendré tu favor cuando en mi corazón tú seas el primero. Padre, sé que tu anhelo es que todo lo que respire te dé alabanza y que te alabe porque eres mi Dios y porque has hecho grandes maravillas. Reconozco, Señor, que desde tiempos antiguos tus planes han sido admirables, fieles y seguros. Señor, solo importas tú. Lo más importante es rendirte tributo, honor y majestad.
Solamente tú lo mereces. Tú quieres que yo viva saciado, que viva pleno, que disfrute de tu bondad y que tenga tu favor. Gracias, Señor, por permitirme entender cuál es el orden tuyo para poder ser bendecido. Gracias, Señor, por propiciar mi encuentro con tu Hijo Jesús. Esa fue la puerta de entrada para recibir tu favor. Gracias por escogerme desde antes de los tiempos para que pudiera tener la certeza de ser salvo. Gracias, Padre, por hacerme tu Hijo y por darme una nueva vida para gozar de tu infinito favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apreciado amigo y hermano, el favor de Dios vendrá cuando tu vida sea consagrada delante de Él, cuando puedas tenerlo a Él como lo más anhelado y como la máxima prioridad en tu vida. Lo que Dios quiere es llevarte a un nuevo nivel de intimidad. Visita su lugar secreto a diario. Busca su rostro continuamente. Determina buscar con todo tu corazón la presencia de Dios. Dios tiene mejores cosas para ti y que su favor permanezca contigo. Lleva una vida santa que lo honre siempre. Dios te llamó a la santidad. Esa es la manera como adorarás al Señor y como verás su favor. Te recomiendo que dediques unos minutos más para escuchar otro vídeo. Tu corazón será afirmado para vivir una vida que lo adore y lo honre. Cuando Dios sea lo primero para ti y le des el primer lugar en tu corazón, el favor de Dios no te faltará. Todo anhelo que tengas será bendecido si lo tienes en cuenta en todo. Dios es la garantía de tu bendición. Él no te fallará. Bendiciones. 30 oraciones de la mañana para poner tu día en las manos de Dios. Un libro que te ayudará a construir tu vida bajo la protección del Señor.